muchísimas gracias a todas y a todos por su amable asistencia. Sean todos y todas bienvenidos, bienvenidas a este a esta conferencia denominado El camino de la transversalización de la perspectiva de género en el sector público, que imparte la doctora Rocío Quintal López. Sean todos y todas bienvenidos. Está con nosotros la comisionada presidenta del INAIP Yucatán, la maestra María Gilda Segovia Chávez. Muchas gracias por estar presente. Le damos también la más calurosa de las bienvenidas a la doctora Rocío Quintal López. Bienvenida al INAIP Yucatán. A las directoras y al subdirector del INAIP, bienvenidos y bienvenidas también. Escuchemos a continuación el mensaje de bienvenida por parte de la comisionada presidenta del INAIP Yucatán, maestra María Gilda Segovia Chávez. Gracias, Willy. Seré muy breve porque realmente el micrófono del día de hoy es para la doctora Rocío. Le decía a la doctora bienvenida a INAIP, a la Casa de la Transparencia en el Estado. Agradecer la presencia de cada una de ustedes, de cada uno de ustedes. Hoy es nuestro segundo día violeta. Decía la doctora que lo instituimos en la semana de nuestro aniversario, y que estaremos haciendo diversas actividades. Como ya ustedes saben, hoy vamos a darle un aplauso a la Dirección de Administración, Finanzas y Recursos Humanos que encabeza la contadora Virginia, que son quienes han organizado este día violeta. Vamos a dar un aplauso a la... Así ya saben, cada director, cada directora, digo director porque todavía tengo presente al contador, cada directora, subdirector, qué mes le corresponde a cada área, así que ya estarán organizando también nuestros siguientes días violetas. Que bueno, buscamos, como ya comentábamos el primer día, hablar más de esta igualdad, hablar más de esta equidad por la que estamos luchando, conocer más. A veces vivimos o estamos rodeados de la violencia, pero como no se visibiliza, pero como no se habla de eso, pues pareciera que fuera normal. Justamente buscamos esos días aquí en el instituto para hablar de eso, para escucharnos. Y yo les invito a que escuchemos primero atentamente a la doctora, pero también preguntemos y compartamos nuestras opiniones, nuestras experiencias, porque de eso se trata, generar estas actividades aquí en el instituto. Agradecida inmensamente por el tiempo. Sé que dejamos actividades por una hora, 10 minutos, hora 20 minutos para poder estar aquí, pero creo que es algo que como institución nos fortalece, pero también desde lo individual, como mujeres, como hombres que caminamos por la vida, nos toca estar al lado del servicio público para cuidar esa parte como servidores públicos, pero también para cuidarnos como personas, como seres humanos que somos, que debemos siempre velar por nosotros mismos primero, antes de ver por otras cosas, estar siempre bien en lo individual, en lo personal, para poder dar lo mejor de nosotros a quienes servimos. Y sin más, pues doctora Rocío, bienvenida a INAIP y muchísimas gracias. Muchas gracias, comisionada presidenta. A continuación tendremos la conferencia El camino de la transversalización de la perspectiva de género en el sector público. Pero antes, permítanme leerles una breve reseña curricular de la doctora Rocío Quintal López. Doctora en Ciencias Sociales con especialidad en el área de mujer y relaciones de género por la Universidad Autónoma Metropolitana, en donde obtuvo la medalla al mérito universitario. Maestra en Psicología Clínica por la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México y licenciada en Psicología por la Universidad Anáhuac Maya. Desde el 2008 se desempeña como profesora investigadora titular C de tiempo completo en el Centro de Investigaciones Regionales CIR Dr. Hideo Noguchi
de la Universidad Autónoma de Yucatán. Cuenta con una amplia experiencia como docente a nivel de licenciatura, maestría y doctorado. Ha sido líder de diversos proyectos de investigación en temas de género y derechos humanos. Autora de artículos científicos y libros. Sus últimos 2 libros bajo el sello editorial Wadi han sido Maternidad, el derecho a elegir. Significados y experiencias de mujeres mexicanas que eligieron no ser madres, 2018. Y Aportes para comprender las dimensiones socioculturales y políticas de la sexualidad en Yucatán, 2017. Es reconocida como especialista y activista en temas de género en la península de Yucatán. Se ha desempeñado como consultora, capacitadora y conferencista en instituciones de gobierno y universidades públicas y privadas. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. Con ustedes, la doctora Rocío Quintal López. Gracias. Agradezco mucho la invitación. Muchas gracias, maestra Esquila Segovia, presidenta de UNIC, comisionada. Muchas gracias a la contadora que me hizo favor de invitarme. Pensar en mí para estar en tan privilegiado lugar. Muchas gracias. Y bueno, pues gracias por el tiempo que dedican a este espacio. Le dije a Virginia, voy a tratar de ser breve y contarles un poco cuál es la finalidad de este espacio de intercambio. Es que entendamos de dónde viene el tema, la importancia de la transversalización de la perspectiva de género, que no es moda. O sea, no es moda, no es moda, ni buena onda, ¿no? O sea, no es una cosa de, ¡ay, qué buena onda! Vamos a hacer temas de género. Realmente lo que les quiero platicar es que hay toda una historia a nivel internacional, nacional y por supuesto local, que nos mandata como instituciones de gobierno, como universidades públicas, privadas, a involucrarnos con este tema y a que la mirada de género atraviese absolutamente todas nuestras políticas públicas, todos nuestros reglamentos, más nuestros presupuestos, las capacitaciones que hacemos. Entonces, eso es lo que les quiero platicar hoy para que entendamos la importancia de este tema, lo dimensionemos como debe ser, ¿no? Entonces, bueno, esto de la perspectiva de género creo que lo empezaron a escuchar así como cuando Fox empezó, ¿se acuerdan? En el 2000 con los niños y las niñas y todo esto. Bueno, pues, pero viene de un poco más atrás. Vamos a comenzar la primera, por favor, a entender que cuando hablamos de la tan escuchada perspectiva de género, ¿qué es la perspectiva de género? Ok, la perspectiva de género es un cuerpo teórico y metodológico, ¿sí?, que nos provee de herramientas de análisis para estudiar la forma o la manera como las características socioculturales asignadas a las personas a partir del sexo se convierten en desigualdad social, ¿sí? Con esta valoración se pueden emprender acciones que incidan en la creación de condiciones para cerrar estas desigualdades. Dicho de otra manera,
La perspectiva de género tiene estos puntos de partida. ¿Por qué la diferencia sexual con la que nacemos en muchos casos y contextos se traduce en desigualdad social? Ese es uno de los puntos de partida. O sea, es un hecho que nacemos con sexos diferentes, pero no necesariamente esto se tendría que traducir, como en los hechos sucede, en desigualdad, ¿no? Pero bueno, ese es el punto de partida. ¿Por qué sucede? ¿Por qué esa diferencia sexual se traduce en desigualdad social? Otra pregunta que se hace en la perspectiva de género es saber si las diferencias están determinadas biológicamente o construidas socialmente, ¿permitirán la transformación? Más que las diferencias, quiero hacer una precisión: las desigualdades. ¿Sí? Saber si esas desigualdades están determinadas biológicamente o culturalmente nos abre un espectro y una posibilidad de transformación. Esa es otra pregunta que se hace en la perspectiva de género. ¿Dónde están los mayores obstáculos para un cambio y o flexibilización en la asignación de los géneros? ¿En lo biológico o en lo cultural? ¿A quién beneficia y a quién no el cambio? En términos, cuando hablo de cambio, de que las cosas se mantengan como han sido y como creemos a veces que tienen que seguir siendo. Sabemos que el cambio no siempre es bienvenido, ¿no? Porque el cambio implica mover las relaciones de poder dentro de un espacio, y esto no siempre es bienvenido. No queremos nunca perder el poder, no nos gusta. Otro, ¿por qué la diferencia sexual en muchos casos y contextos se traduce en desigualdad social? Entonces, estas interrogantes se pueden responder precisamente con los lentes de la perspectiva de género. La perspectiva de género es el movimiento académico en lo que se transformó con los años. El punto de partida de la perspectiva de género es el feminismo, ¿sí? El feminismo fue un movimiento social, que además sigue vivo, pero que tiene sus orígenes en los años 60. Fue un movimiento colectivo de mujeres que se organizaron para precisamente visibilizar esa desigualdad, para demandar ser tratadas como iguales, poder acceder a los mismos derechos que se les estaban negando en su momento, y que bueno, en su momento utilizaron diferentes medios, formas, y que al día de hoy el feminismo es un movimiento vivo que ha sido denostado, que ha sido como criminalizado, que efectivamente, al ser un movimiento vivo, como todo lo vivo, se lo apropian y se lo reapropian los actores sociales, y también van tomando diferentes caras, ¿no? Pero bueno, no podemos negar que el hecho de que hoy tengamos una comisionada presidenta es gracias al feminismo. El hecho de que hoy tengamos una cámara de diputadas, de diputados y de senadores y senadoras, las legislaturas de la paridad del 50%, es gracias al feminismo. Porque todas las medidas de paridad y todo lo que ha logrado que las mujeres estemos hoy aquí, que estemos en la escuela, que tengamos acceso al voto, es gracias al feminismo. Que hoy muchas te quieran desmarcar y digan,
criminalizar las feminazis, eso ya es parte del movimiento cultural de la resistencia, pero honor a quien honor merece. Ustedes saben que ningún derecho, absolutamente ningún derecho, ni aquí ni en China, se ha ganado si no hay una lucha y una demanda organizada desde abajo, una lucha colectiva. No hay ningún derecho, nunca quien está en el poder desde arriba te va a decir, oye, como que necesitas más derechos laborales, ¿no? Como que te voy a... No, todos los derechos han sido producto de una lucha organizada. Y el avance en los temas de género y en el avance en poder avanzar en cerrar las brechas de género y la igualdad no es la excepción. Ahora, cuando el movimiento, cuando las feministas entran a la academia, porque además muchas de ellas ya eran académicas, mujeres preparadas, digo, había de todo, desde trabajadoras del hogar hasta mujeres con maestrías, doctorados. O sea, eso fue lo que aglutinó el feminismo, porque independientemente de que tuviesen doctorado o tuviesen un trabajo como personal de ayuda en una casa, todas, al ser mujeres, compartían una serie de desequilibrios, desigualdades y rezagos, como el día de hoy, ¿no? Yo con todo y mi doctorado vivo en un país que está lleno de brechas de género y también puedo ser la próxima nota roja de un feminicidio, porque vivimos en un país en el que las mujeres somos desechables e intercambiables, y tener doctorado y ser esnidos y bla 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 no me vacuna de que me maten, que me desaparezcan. Aquí en Yucatán nos matan en nuestras casas, como ya les contó la doctora Gina, ¿no? No nos matan en las calles, nos matan nuestras parejas y exparejas. Y de verdad que si uno no está alerta a las señales de la violencia, todas podemos ser la próxima nota roja, todas. Y ese es el punto, ¿no? Entonces, cuando el feminismo entra a la academia, se vuelve, todo lo que es el movimiento social, digamos, se sistematiza y se vuelve lo que se conoce, toda la sistematización de las demandas, de las luchas, de los conceptos, es lo que se conoce y se aglutina bajo la idea de perspectiva de género. Y de ahí todo el cuerpo teórico y metodológico de la perspectiva de género, ¿no? Pero entonces, en la base está, en pocas palabras, entender, visibilizar cómo a partir de que cómo a partir de tener cuerpos diferentes se construyen escenarios diferentes de acceso a los derechos, a la igualdad, a las oportunidades. Pero la perspectiva de género no solo trata de entender, también tiene el objetivo puesto en desarrollar estrategias para transformar esa desigualdad. ¿Sí? Entonces, ojo, la perspectiva de género sí acepta el origen biológico de algunas de las diferencias. Por ejemplo, no niega que nacemos con cuerpos diferentes que se van formando a través de diferencias biológicas claramente determinadas. Es claro, la perspectiva de género acepta que, por ejemplo, hombres biológicamente están determinados por cromosomas XY, ¿no? Que a su vez hace que tengan una carga hormonal diferente
mujeres, mayor presencia de testosterona. Las mujeres tenemos una carga XX, cromosómica, mayor presencia de estrógeno, oxitocina también para el parto, estrógeno. Y de ahí, bueno, todo lo que se va derivando de cuerpos diferenciados, ¿no? Con genitales diferentes, con características que se desarrollan durante la adolescencia de manera diferente. Eso no lo niega la perspectiva de género y eso reconoce que está determinado biológicamente, ¿ok? Entonces, claro que hay un punto de reconocimiento biológico en la perspectiva de género, ¿sí? Ahora, lo que no considera la perspectiva de género o lo que pone en jaque, vamos a decir esa palabra, lo que se cuestiona y donde empieza a haber el debate es que a partir de esas diferencias biológicas podamos de manera automática decir que de eso se derivan actitudes con C, aptitudes con P, ¿no? Diferentes, valores, habilidades, intereses diferentes, pero no solo eso, que a partir de esas diferencias biológicas se explique, se justifique, se normalice y se perpetúe acceso diferenciado a derechos entre hombres y mujeres. Como pasaba hasta antes de 1953, tú no puedes votar porque eres mujer. ¿Alguna explicación más? No. Simplemente porque las mujeres no votan. No tienen la capacidad. El tema de lo político es muy complicado. Quizá hasta grotesco, les decía, ¿no? Entonces, ustedes son delicadas, no queremos que se metan en estos temas. Entonces, ustedes la política no. Así. A partir de entonces, y todas las características, ¿no? Eres delicada, eres sutil, eres sentimental. Bueno, esta idea de naciste para cuidar de otros. Y todo eso es donde la perspectiva de género empieza a decir, espérame, no necesariamente. Que yo tenga una función reproductiva que me permite parir, no quiere decir uno, ni que quiera ser madre, como yo, que decidí no ser madre. Y vivo feliz porque a veces dicen, es que te vas a arrepentir. Me decían a los 22, cuando decidí que no quería tener hijos, es que te vas a arrepentir. Pues miren que este año cumplo 50 y no me arrepentí. Vivo una vida requete feliz, más lo volvería a hacer. O sea, lo volvería a elegir. Entonces, de verdad, ahí es donde la perspectiva de género dice, el hecho de que tengas matriz y una función reproductiva no se traduce en uno, que quieras ser madre, en dos, que hayas nacido con las habilidades para cuidar de otros en automático. Eso es un proceso de socialización, nos los enseñan, no hay nada en automático. Así que porque los perritos ven las perritas cuando cuidan, sí, esto se llama instinto, pero los humanos no tenemos instinto, tenemos pulsiones, que es diferente, porque bueno, un perrito ahorita entra y si se quiere hacer el baño se hace aquí, ¿verdad? Esa es la necesidad, no filtra, ¿no? En los humanos hay todos los años de evolución, a veces involución, nos han llevado a mecanismos diferentes, más complejos, ¿no? Entonces sí, efectivamente, no hay una derivación natural de que porque entonces puedes embarazarte, los vas a tener, quieres hijos, no necesariamente queremos hijos las mujeres, y no somos dañadas, no estamos falladas. Dicen, pues es que a lo mejor eres lesbiana de una manera peyorativa, cuando el tema de lesbiana hay mujeres lesbianas que sí quieren y otras que no quieren, indistintamente, o sea, y no, es que casadas, no casadas, o sea, pasa por otro nivel de decisión, ¿no? La cuestión de la maternidad, pero además ese es el otro tema, tampoco tenemos
cuestión natural de cuidar de otros. Claro, si desde nene, si desde bebé, cuando estás en la cunita, te ponen la muñequita, ¿no? Y a los 2 años todas tuvimos la muñequita, la que hace pipí, la que hace popó, la que hay que cambiarle, la que hay que enseñarle a caminar, la que hay que enseñarle a escribir. Y claro, llegamos a los 15 y claro que perfecto sabemos cargar un bebé porque nos han socializado todo el tiempo para ello, ¿no? Y nos enseñan con jueguitos a cuidar de otros, ¿no? El juego en la maestra, yo soy la maestra y tú eres el alumno. En el papá y la mamá, yo soy la mamá y tú eres el papá, y la mamá hace la comida y la mamá, ¿no? Entonces, hay todo un proceso de socialización y eso es lo que devela la perspectiva de género. De dejar de naturalizar y visibilizar estas cuestiones que damos por hecho, que damos por naturales. A ver, la que sigue, por favor. Entonces, este es un resumen de lo que les he venido diciendo, donde la perspectiva de género reconoce 2 grandes dimensiones. Lo que nombra como la dimensión sexo, en el sistema sexo-género. Cuando hablan perspectiva de género, van a ubicar que la perspectiva de género parte de la dimensión o el concepto sexo-género. El sexo, dentro de la perspectiva de género, alude a todo esto que les acabo de decir, las diferencias entre hombres y mujeres, pero establecidas con bases biológicas, todo lo que ya les conté. El género son las diferencias que se construyen entre hombres y mujeres a partir de las diferencias, con base en las diferencias biológicas, pero el género se construye social y culturalmente. Que hoy las mujeres, muchas traigamos vestido, y aquí no haya ningún hombre con vestido, es género. Desde niñas, en este país al menos, nos socializaron que usar vestido es parte de nuestro género femenino, porque además se asocia, ¿no? El cuerpo XX, estrógeno, progesterona, vagina, senos, alumbrar, lactar, eres mujer. Y a las mujeres se les socializa dentro de todo lo que se conoce como el género femenino, la feminidad, ¿no? XY, testosterona, pene, testículos, producción de espermatozoides, hombre, la etiqueta es hombre, por lo tanto tu socialización va a ser con todo lo que en la cultura se conoce como lo masculino, ¿ya? Y obviamente el género, desde antes que nazcamos, ya empieza a tener un impacto en nuestra vida. Cuando los papás empiezan a hablar de, ay, quiero que sea mujer, ojalá que la que nazca sea una niña, para que todo lo que depositan en la idea de que sea una niña, porque qué bonito, la vamos a poner sus moñitos, ahí la ropa de niña es más bonita, y el ballet, y porque son más tranquilos, todo eso ya es género. No que sea niño, porque entonces lo vamos a llevar al fútbol y el karate, y porque son más independientes y no hay que cuidarlos tanto. Eso ya es género, ¿ya? Entonces, claro, no habría ningún problema en que las mujeres, no, yo no tengo ningún problema en usar vestido, ¿ah? Me encanta usar vestido, me encanta usar tacones, me encanta maquillarme como arbolito de Navidad, colgarme todo lo que encuentro, el arete, la pulsera, me encanta. Eso no es ningún problema, ¿sí? El problema empieza cuando además de que nos asignan características diferentes de, ay, la tierna, ay, la suave, la delicada, la femenina, el
porque además culturalmente, ¿no? Ser hombre es como parte de ser lo mujeriego, como si fuese como gen, ¿no? Como si fuese el gen, pues es que es hombre, de modo, ¿no? Y ahí vemos todo el tema de la iniciación sexual diferenciada. Pero bueno, eso no tendríamos ningún problema, ¿eh? El problema es cuando además de las cualidades, las características, empieza a partir de que si naciste hombre y ser mujer, insisto, además no tienes los mismos derechos. Ahí es el problema. O sea, cuando la diferencia se vuelve jerárquica en nuestra cultura. Ese es el problema. Porque vivimos en una cultura en la que efectivamente todo lo masculino tiene un valor frente a todo lo femenino. Les voy a poner un ejemplo. Nuestras abuelas ancestralmente han cocinado, ¿verdad? Por años el recetario de la chichi con todas las recetas de la familia ahí está guardado, es un tesoro, sí, es un tesoro familiar. Pero pues realmente todos hemos disfrutado de la comida de la abuela, de la mamá, qué rico la comida, sí. Pero socialmente tiene un valor sentimental. Y sí fue muy bonito, qué rico, comer riquísimo, ¿no? Pero nadie decía, quiero ser un hombre, antes no decía, voy a estudiar para cocinero. O sea, o ser cocinero pues no tenía como gran estatus en nuestra sociedad. ¿Qué pasa? Que en el momento que los hombres ingresan al circuito de la preparación de alimentos, ¿no? Y lo toman y le dan una importancia, entonces ya no son cocineros, son chefs. Y ser chef cuesta, ¿eh? O sea, es más, estudiar para chef hoy es carísimo y tiene un estatus diferente. O sea, la misma actividad que por siglos hicimos las mujeres, como es cocinar, en el momento que es tocado por la mano masculina que irrumpen los hombres en ese ámbito, toma otra dimensión, la misma actividad, ¿no? No lo puse en esta presentación, pero digo, en un diccionario Espasa, de estos que llevan los niños a primaria, la definición de ambicioso, el masculino dice con metas, ¿no? Con muchas metas, que aspira más, ambicioso. Y cuando esa misma palabra la ponen en femenino, ambiciosa, interesada. O sea, cómo efectivamente lo masculino y lo femenino no solo es diferente, valorativamente es jerárquicamente diferente, se connota de manera diferente, tiene un valor diferente, y es esto, ¿no? Y además nos da diferente acceso a derechos, a obligaciones, a privilegios, a prohibiciones, a prescripciones, a capacidades. Miren, hay comunidades rurales en la India, en China todavía, al menos de las que reportan todavía en la BBS, en reportajes de la BBS bastante recientes, donde el hecho de que se entere que lo que está en camino es una mujer, que lo que se está formando es un cuerpo de mujer, de acuerdo a lo biológicamente establecido como mujer, le priva a esa ser de su derecho a la vida. Porque en el momento que en esas comunidades se enteran que es mujer, se producen lo que se llama feticidios por razón de género. Porque todo lo que se hace
es una práctica, ¿no? Los feticidios. Y cuando no se pudieron dar cuenta que era una mujer y nace, hay comunidades donde entonces matan a las niñas recién nacidas. O sea, el solo hecho de saberse cuerpo de mujer ya la priva de su derecho a la vida, a vivir, ¿no? Entonces, más allá de todo lo que yo les pueda decir, la perspectiva de género precisamente ha abonado a visibilizar, pero con datos, con investigación, con diagnósticos, para que más allá de, porque lo vino a decir la doctora Rocío, pues sí, qué bueno la doctora Rocío, yo no le creí nada a la doctora Rocío, bueno, está bien. Más allá de quien lo venga a decir, que haya evidencias que permitan poner en la mesa estas brechas, estas diferencias, estas desigualdades, porque el primer paso para corregir una situación de desventaja es reconocer, es tener un diagnóstico para reconocer la dimensión del problema, ¿no? Si no conocemos, si tenemos brechas y somos diferentes, pero ¿qué tan diferentes? No podemos diseñar las estrategias adecuadas para cerrar esas brechas. Entonces, la perspectiva de género permite realizar diagnósticos, desarrollar estrategias que permitan la transformación de la sociedad en un escenario en el que hombres y mujeres podamos ser considerados ciudadanos, ciudadanas, con igualdad de derechos, con igualdad de oportunidades, disfrutar de una vida prolongada, saludable, creativa, sin brechas en nuestro desarrollo humano, de acuerdo con lo que mide el PNUD, en un ambiente respetuoso y democrático. Es decir, la perspectiva de género también es un tema de desarrollo humano. Cuando logramos entender que nunca nacer con un pene o nacer con una vagina sea lo que nos limite en la vida, en términos de nuestro desarrollo humano, de nuestro proyecto de vida de desarrollo. Que nos pueden limitar otras cosas, pero que no sea eso, haber nacido con un pene o una vagina, para lo que queramos hacer en términos, acuérdense de tener la calidad de vida a la que aspiramos, plena como seres humanos, ¿no? Y entonces todo esto que les he contado se ha venido discutiendo en diferentes conferencias internacionales, trayendo datos, dando evidencias, haciendo debates, y precisamente fue en Beijing en 1995, en la Conferencia Internacional de la Mujer Beijing, 1995, ya pasaron cuántos años, que por primera vez se habló de la perspectiva de género. Y más allá se habló de lo que se conoce como la transversalización de la perspectiva de género, como una estrategia para lograr la igualdad entre hombres y mujeres. Ahí tenemos la primera mención al término de perspectiva de género. Plataforma fue el documento que se emitió, donde fue una conferencia mundial, y ahí encuentran el origen a nivel internacional de la perspectiva de género como política pública, ¿ya? Como política pública, 1995, plataforma de Beijing. Entonces, como les digo, lo que se puso en la mesa es que el problema no es que seamos diferentes, que tengamos cromosomas diferentes, cuerpos diferentes. El problema es cuando en nuestra cultura esa diferencia se jerarquiza, se traduce en discriminación
discriminación y en desigualdad de derechos, oportunidades, trato, etc. Ese es el verdadero problema. Y esa desigualdad dentro de lo que es el cuerpo teórico de la perspectiva de género tiene un nombre. Se conoce como brechas de género. Las brechas de género son esas medidas diferenciales que nos dan el índice cuantitativo de si hay diferencias, pero qué tantas diferencias, para poder trabajar precisamente en esos temas, ¿no? Entonces, esos diferenciales en la participación, acceso, control de recursos, servicios, oportunidades, beneficios de desarrollo se conocen como brechas, y su importancia reside en que nos permiten comparar cuantitativamente a mujeres y hombres en cuanto a edad, ocupación, ingresos, escolaridad, participación económica. Son una medida estadística que muestra la distancia en términos de desigualdad entre hombres y mujeres respecto a un mismo indicador. Por ejemplo, tenemos medición, y esto se ha hecho también a nivel internacional. Si ustedes, hay muchos índices internacionales, ustedes busquen en Google índices internacionales de medición de brechas de género. Por ejemplo, lo pueden buscar respecto a cualquier tema que quieran: ocupación, ingreso. Está claramente demostrado cuantitativamente que las mujeres seguimos ganando menos a nivel mundial por el mismo trabajo. O sea, no, es decir, hacen la medición de, a ver, tu puesto que hace, funciones, ¿no? Y el tuyo, a ver, ¿cuánto ganas tú? ¿Qué pasa? Que en la empresa, cuando la mujer llega al puesto, le llaman coordinación y hace funciones que en la misma empresa o en una empresa similar hace un hombre con el puesto de director. Claro, se justifica en el organigrama un sueldo diferente para una coordinación que para una dirección. O sea, son sutilezas, ¿no? Porque ahora además es políticamente incorrecto la desigualdad, pero se va disfrazando de maneras diferentes. Entonces, tenemos brechas de género en cuanto a educación, la participación política, trabajo doméstico y trabajo remunerado, la ciencia. Y aquí algunos ejemplos rapidito para que vean esto que les estoy diciendo. Por ejemplo, esta es la encuesta nacional del uso del tiempo en México. Y aquí tenemos claramente un ejemplo de brechas de género en el uso del tiempo. ¿Cuánto tiempo le dedicamos las mujeres a actividades no remuneradas dentro del hogar? ¿Y cuánto tiempo le dedican los hombres? Por ejemplo, a atender personas sanas menores de 6 años, de acuerdo a esta encuesta nacional del uso del tiempo, y esto además aumentó en pandemia, esto fue antes de la pandemia, se aumentó como en un 20% estas horas. Las mujeres le dedican 34 horas a la semana, 28 horas a la semana, con 6 horas que dedican los hombres a la misma actividad. Obviamente esto es el cuidado de los hijos, ¿no? Igual hijos adolescentes, las mujeres le dedican 25 horas, los hombres a la misma tarea dentro del hogar 6 horas. A atender a personas con discapacidad, 19 horas destinadas de las mujeres a esta actividad, con 7 horas de hombres. A atender a personas enfermas, que todos llegamos a tener en casa, típico los papás, ¿no? Un enfermo, alguna persona que se enferma. Nuevamente, se ha construido la idea de que las mujeres somos buenísimas para cuidar de otros, y que nos toca, y que nos corresponde. Y por eso en automático
pues ahí te ves, ¿no? Cuando está el enfermo en casa. Entonces, le dedicamos 18 horas, 7 horas le dedican los hombres a la misma actividad. Y estamos hablando de mujeres que no solo se dedican al hogar, mujeres que además trabajan fuera del hogar. Entonces, piensen el impacto que esto tiene en términos de los costos para unos y para otras, en costos de salud física, mental, porque cuidar de otros, hay el síndrome del cuidador, donde terminas a veces muriéndose primero el cuidador que el enfermo, porque es súper desgastante cuidar de otros. Es todo un desgaste físico y mental, pero además, pues obviamente, si le vas a dedicar 28 horas al cuidado de los hijos, aunque trabajes fuera de tu casa, vas a reducir tu despliegue de actividades y de posibilidades en la vida pública. Típico de un trabajo que me permita combinar mi casa y mi trabajo, ¿no? Y por eso, bueno, pues también es real que menos el piso pegajoso que llaman unas autoras, que las mujeres no nos ponemos en el flechero para dentro de las organizaciones, empresas, ir por más, porque estamos cuidando siempre ese equilibrio entre lo que hacemos en la casa con lo que hacemos en la vida pública. Entonces dijo, no, porque esto, si me ascienden, voy a descuidar. O sea, se naturaliza y se da por hecho, pero precisamente esto es una brecha de género. Y esto es lo que visibiliza la perspectiva de género. Decir, ok, no solo hay que ver las diferencias, hay que entenderlas, hay que explicarlas y hay que ver mucho más allá el impacto que tiene y los costos que tiene para las personas involucradas en las dinámicas donde se dan esas brechas de género. Bueno, atender a los ancianos de la casa, típico que hasta llevan al papá del esposo y quien termina cuidándolo es la esposa, ¿no? ¿Les suena conocido? 15 horas las mujeres a 6 horas que le dedican los hombres a esta misma actividad. Preparar alimentos, 9 horas mujeres, 1 hora los hombres. Limpiar la casa, lavar, planchar, 7 horas mujeres, 1 los hombres. Hacer compras, pues ahí es donde los hombres van al súper. 2 horas mujeres, dice allá, 1 hora, esto está más equilibrado. Pero pues realmente, si ustedes se dan cuenta, el espacio, el cuidado del espacio doméstico y de quienes viven ahí recae principalmente en las mujeres, ¿no? Yo todavía me acuerdo, ya hace años que no regresé a ese restaurante, por años y mangas, pero todavía hace 10 años fui al Sanborns que está en Altabrisa, y cuando tenemos ya este ojo de la perspectiva de género, hay muchas cosas que ya no nos pasan tan así, ¿no? Entonces me acuerdo que me llamó mucho la atención cuando de repente veo en el área de juegos un letrerito que decía en el restaurante: mamá, cuida a tu hijo para que no se lastime. ¿Cuál es la pregunta lógica? Y el papá, o sea, vean qué tan naturalizado está esto, tan socializado y tan naturalizado, que hasta en los espacios públicos dan por hecho que la que se tiene que parar a cuidar a que el niño no se lastime es la mamá. El papá puede seguir comiendo sus enchiladas suizas tranquilo. La mamá es la que tiene que ir a ver que el niño no se lastime, ¿no? O bueno, ¿cuántos años el cambiador de pañal solo estaba en el baño de mujeres? Nuevamente, naturalizando y dando por hecho que es una tarea femenina. Obvio, al ser cultural, eso ha ido cambiando. Ahora, al día de hoy, hay baños familiares donde ya el cambiador pueden entrar hombres y mujeres, porque además también, afortunadamente, cada vez los hombres van tomando conciencia y también el derecho, porque también
el no involucrarte con los hijos también tiene sus costos, el no involucrarte afectivamente como hombre, ¿no? Eres el papá lejano, distante. Y entonces también se van involucrando, y pues también ahora ya salen a las plazas, a veces ya llegamos a ver al día de hoy papás con sus hijos sin la mamá, y claro, de repente tiene un niño chiquito que requiere cambiar el pañal, pues ya hay un cambiador también de familia, ¿no? O en algunos baños ya de hombres empieza el cambiador. Pero bueno, todo esto para que palpemos esta diferencia, cómo se traduce, cómo se naturaliza, cómo visibilizarla en desigualdad, ¿no? Aquí dentro del hogar, el salario ya les comenté, voy a ir un poco más rápido, la que sigue por favor. Bueno, es de acuerdo aquí en México, solo 4% de los puestos como los llamadas CEO, que son dentro de las empresas el más alto nivel, como las super plus, ultra directivos, le llaman CEO, solo 4% en México lo ocupan mujeres. Y además de ese 4%, me he dedicado un poco a investigar el perfil de las mujeres. Son mujeres sin hijos, solteras, porque precisamente para esos puestos las empresas no quieren mujeres casadas, por lo que ya les acabo de decir. No, porque van a pedir permiso, porque van a salir, porque se les va a enfermar el hijo por el permiso de la maternidad. Entonces, eso, o sea, llegar a CEO en este país para las mujeres sí está condicionado a que llegues sola, a que tengas que renunciar al proyecto de la maternidad, porque entonces quiero llegar a CEO, porque tengas que renunciar a veces al proyecto de la pareja, porque una mujer sola, sin hijos, va a estar dedicada a la empresa, 100% es la que necesitamos. Y si además somos cuidadoras y entregadas, es la que necesitamos, ¿no? En cambio, prefieren las empresas CEO hombres casados, porque de acuerdo a las investigaciones que se han hecho, el matrimonio mejora la salud mental de los hombres. O sea, respecto a los solteros. O sea, es mejor un empresario de alto nivel, así como el típico casado con una esposa linda, la camioneta, el perro y el jardín, tiene la vida estable, perfecta que necesitamos para la empresa, al soltero, mujeriego, parrandero, que a lo mejor va a llegar crudo a la junta de la empresa. En cambio, el hombre casado y bueno, obviamente el hombre casado, pues por todo esto que les acabo de decir, pues tiene en la casa todo el sistema de apoyo que necesita para salir adelante, ¿no? La comida preparada, la ropa limpia, la casa limpia, la despensa, los hijos, si me siento mal tengo quien me apapache, ¿no? Entonces, para un hombre, son investigaciones en el área de sociología que se han hecho, sí, el casarse pues, les da todo un sistema de apoyo, toda una red de apoyo. En cambio, el matrimonio deteriora la salud mental de las mujeres, por lo que les acabo de explicar. Soy soltera, pues solo me ocupo de mí, me caso y entonces hay que ocuparse de que todo funcione, ¿no? A un costo. Entonces, vamos a avanzar. En todas las áreas, cualquier área que piensen en este momento, seguimos en un mundo, no en un país, ni en un estado, en un mundo con brechas de género. Solo les estoy dando como algunos datos. Ya les dije en la casa, el uso del tiempo, las empresas, el salario, la ciencia. La ciencia, fíjense, el Sistema Nacional de Investigadores en nuestro país, para quienes no están en esta área, es como este sistema que reconoce a nivel federal el trabajo de los investigadores del país. Es como por
de los investigadores en nuestro país, entrar al Sistema Nacional de Investigadores. Y por estar ahí, mantenerte, que implica que tengas una producción, producción que libros, revistas, conferencias, que investigaciones, aportes. Hay varios niveles, nivel 1, nivel 2, nivel 3, y te dan un apoyo económico extra a lo que tú recibas en tu institución, ¿sí? Bueno, aquí hay una brecha muy clara, ¿no? ¿Cuántos hombres y mujeres entre el 2004 y 2016 estaban en México en este Sistema Nacional de Investigadores? Pues en 2004, 7,000 hombres y 3,000 mujeres. Y en 2016, 15,000 hombres y 9,000 mujeres. En 2020, la brecha no se ha cerrado mucho. Sigue habiendo más de 4 veces hombres. Y ahora, si además revisamos y diseccionamos este dato por nivel que alcanzan hombres y mujeres, del porcentaje de mujeres que están en el SNI, el 80% están en el nivel más bajo, que es el SNI 1. O sea, los SNI 2 y los SNI 3, en términos de diferencia de género, tenemos SNI 1, hombres, mujeres. SNI 2, hombres, mujeres. SNI 3, hombres, mujeres. Y si además revisamos este dato por área, está dividido en áreas de la ciencia, ciencias sociales, ingenierías, físico-matemáticas, naturales. La mayoría de mujeres que estamos en el INE estamos en sociales, porque además todo esto es un tema de género, donde se nos va construyendo la idea de que no somos buenas para las carreras, las ciencias duras, que nuestras habilidades no están en esa área. Todo esto es socialización de género y es algo de lo que hay que revertir. Se han escuchado el llamado efecto Matilda, ¿no? De Matilda, una investigadora. El efecto Matilda tiene que ver con la invisibilización de los aportes de las mujeres en la ciencia. Las mujeres hemos aportado mucho a la ciencia históricamente y estamos invisibilizadas. Sí, por favor. Precisamente, solo 17 mujeres han ganado el Premio Nobel de Física, Química o Medicina desde que Marie Curie lo obtuvo en 1903, en comparación con 572 hombres. Y no es porque no haya el mismo número de mujeres inventando, produciendo nuevos inventos que puedan aportar al mundo. Hay muchos inventos hechos por mujeres, se invisibilizan, no se reconocen, se pierden. Solo el 28% de quienes ejercen la profesión de investigador o investigadora que hacen ciencia en el mundo somos mujeres. Nuevamente, no es biológico, es cultural, es socialización de género, es brecha de género. Bueno, ya no me voy a detener un poco más, hay brechas en seguridad social, avanza por favor. Y bueno, llegamos aquí, ¿por qué? Porque precisamente es a partir de reconocer de manera, como dicen por ahí, constante y sonante, porque bueno, yo solo les di así 4 o 5 ejemplitos, pero si de veras quieren ver el nivel de desigualdad, los invito a que entren a Google, pongan índices de brechas de género en lo que se les ocurra, para que vean esto en números. Y son estudios hechos por la misma ONU, por organizaciones y organismos internacionales de prestigio, de reconocimiento. O sea, no están en el rincón del vago las estadísticas, son la OECD, ¿no? O sea, son de peso los organismos que hacen estas mediciones. Entonces, es a partir de reconocer esta desigualdad que por primera vez en los llamados Objetivos de Desarrollo del Milenio, que se establecieron en septiembre del 2000, donde 189 países se reunieron en convocados por Naciones Unidas,
se reunieron para firmar la Declaración del Milenio y ahí se estableció que un objetivo estratégico para salir del rezago, para salir de la pobreza, para lograr el desarrollo como países, así era un objetivo estratégico y era el objetivo número 3, era lograr la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. O sea, en este punto, después de las conferencias internacionales de mujeres, la primera aquí en México, luego la del 95 en Beijing, se llegó a la claridad y a la conclusión de que si no trabajamos en cerrar estas brechas de género, ninguno de los otros objetivos de salud, economía, educación, erradicación de la pobreza, medio ambiente se iba a lograr. O sea, cerrar las brechas de género, lograr la igualdad entre hombres y mujeres, es un tema clave para el desarrollo social, económico y político de cualquier país. Y ahí es donde empieza la jugada a nivel de políticas públicas, de decir, a ver, estos países, estos son los objetivos rectores de la política pública mundial. Quieren estar en el grupo de todos estos países, que además obviamente se traduce en acceso a préstamos, cuestiones de aranceles, en fin, todo lo que implica estas agrupaciones de países de facilitar, ¿no?, a nivel mundial muchas cosas. A ver, ¿quieren estar aquí? Bueno, no pierdan de vista que entonces lograr la igualdad se ha vuelto un objetivo estratégico y así empiecen a trabajar para ello. Y la manera de trabajar para ello es a través de lo que se conoce como la transversalización de la perspectiva de género. Bueno, y entonces, ahorita les voy a hablar más de la transversalización, pero fue primera vez con los Objetivos de Desarrollo del Milenio en el 2000 que aparece el tema de la igualdad como un tema clave en la política pública mundial. Y para el establecimiento de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible establecidos en 2015, vuelve a aparecer como uno de los 17 objetivos estratégicos, que es el quinto, lograr la igualdad de género. O sea, no vamos a quitar el dedo del renglón. La igualdad de género, con todo lo que implica erradicar la violencia hacia las mujeres, igualdad de oportunidades, igualdad de sueldo, o sea, en pocas palabras, lograr la igualdad es igual a cerrar las brechas de género en todas las áreas. Entonces, esta Agenda 2030, y ahorita tenemos la 2040 que se acaba recién de salir, pero si ustedes revisan, por ejemplo, el Plan Estatal de Desarrollo aquí en Yucatán, está establecido y está desarrollado de pe a pa con base en la Agenda 2030. Y por lo tanto, todos los objetivos, los 17, tienen que ser parte de toda la política pública. Pero obvio, no es una cuestión de aquí nomás local, como les digo. El establecimiento de estas agendas establecieron las agendas mundiales de desarrollo. Y entonces es que se empieza a generar todo un discurso a favor de cerrar las brechas, a favor de la igualdad, a favor de presupuestos con perspectiva de género, a favor de políticas públicas con perspectiva
perspectiva de género y un poquito más rápido, avanza por favor, avanza. Bueno, aquí está, por ejemplo, lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y niñas es el objetivo 5 de los objetivos de desarrollo del milenio, y aquí tenemos que implica poner fin a todas las formas de discriminación contra las mujeres y niñas, eliminar todas las formas de violencia, eliminar todas las prácticas nocivas como matrimonio infantil precoz forzado, mutilación genital femenina, reconocer y valorar los cuidados y el trabajo doméstico no remunerados mediante servicios públicos, infraestructura y políticas de protección social, asegurar la participación plena y efectiva de mujeres y la igualdad de oportunidades de liderazgo a todos los niveles decisorios, asegurar el acceso universal a la salud sexual y reproductiva y los derechos reproductivos. O sea, esos son puntos muy concretos que todos los países deben trabajar a través de las estrategias de transversalización. Avanza, por favor. Y como les dije, se ha visto que el cumplimiento de una meta, es decir, todas las metas están interrelacionadas. No hay aquello de, bueno, vamos a darle peso a la erradicación de la pobreza y medio ambiente, y lo de género lo dejamos para después. O sea, es un efecto dominó, están interrelacionados. Si tú no tienes medio ambiente, o sea, el tema de la atención de medio ambiente tiene impacto en lo de género, pero a su vez lo de género tiene impacto en medio ambiente, y así sucesivamente. Todas las metas están interrelacionadas, ¿no? Pero bueno, a pesar del creciente reconocimiento de la igualdad de género como catalizador para el desarrollo sostenible, la realidad, como les digo, es que al día de hoy las brechas de género siguen siendo un hecho y una realidad, las famosas brechas de género. Avanza, por favor. Y precisamente yo les quiero un poco platicar cuáles han sido estas conferencias mundiales en las que se ha avanzado en este tema a nivel mundial. En la Ciudad de México se tuvo lugar la primera conferencia mundial sobre la mujer, imagínense, en 1975. Luego la de Copenhague, o sea, estas son conferencias que han sido clave para el avance y la consolidación de la perspectiva de género. La de México en el 75, Copenhague en el 80, la conferencia de Nairobi en 1985, la cuarta conferencia mundial sobre la mujer en Beijing, que fue en 1995, que fue la que les conté, que fue donde se estableció lo de la transversalización y la perspectiva de género. 1995, y ahí se declaró la plataforma con una serie de objetivos estratégicos y medidas para el progreso de las mujeres en 12 esferas: pobreza, educación, salud, violencia, conflictos armados, economía, ejercicio de poder y toma de decisiones, mecanismos institucionales para el adelanto de las mujeres, derechos humanos, medios de comunicación y todo lo que tenía que ver con las niñas. Avanza, por favor. Y como les dije, fue en esta conferencia donde, como una estrategia para el avance, se habló por primera vez del llamado gender mainstreaming, o traducido como la transversalización y empoderamiento de las mujeres. La transversalización es un proceso de valorar las implicaciones diferenciadas que tienen para hombres y para las mujeres las acciones que se planifican dentro de una institución, y por lo tanto, cuando se tiene una perspectiva de transversalización de la perspectiva de género, tenemos a nivel país, a nivel secretaría, a nivel institución, o
sea, va de lo macro a lo micro, revisar todas las áreas, hacer un diagnóstico empezando de cuántos hombres, cuántas mujeres están en ese espacio, pero no solo cuántos hombres y cuántas mujeres, qué puestos ocupan, cuáles son sus sueldos, cuáles son sus condiciones, cómo están los presupuestos, si hay, por ejemplo, medidas afirmativas para el tema de lo que tiene que ver con el parto de las mujeres, la lactancia, espacios para que las mujeres puedan de manera conciliatoria tener el tema de la casa, los hijos, las políticas internas de la empresa, si privilegian directamente a hombres o a mujeres, ¿sí? Entonces, fue o ha sido tan importante esto del tema de la perspectiva de género y la transversalización, y como les digo, espero que en este punto ya puedan entender que no es una moda, que ha sido todo un movimiento mundial y que México, al ser parte y querer estar en la jugada dentro de estos escenarios de alianzas y con países con los que les conviene ser aliado, pues o entra a la jugada del tema de la transversalización. Y tan es así que por primera vez en el Plan Nacional de Desarrollo, con nada más y nada menos que Enrique Peña Nieto, y no creo que él tuviese mucho interés en la perspectiva de género, pero es que no era quieras o no, es que si estás en la jugada, como tienes que entrar, y por primera vez en el Plan Nacional de Desarrollo aparecen 3 grandes ejes o estrategias transversales que debían, cuando decimos transversalizar es atravesar, atravesar todas las políticas públicas de todas las secretarías de Estado, desde deportes hasta salud, hasta desarrollo social, economía. Vean cuáles eran los 3 grandes ejes transversales o estrategias en el Plan Nacional de Desarrollo. 1, democratizar la productividad. 2, gobierno cercano y moderno. Y 3, perspectiva de género. En el año Plan Nacional de Desarrollo 2012-2018. No sé si ustedes han trabajado ya mucho tiempo en el sector público, ubicarán como en este tiempo que de repente vino toda una ola de cursos en las diferentes instituciones, de cursos de género. Aquí en Yucatán, por ejemplo, la directora era la maestra Georgina Rosado, y aquí desde el IEGI, con Flavio, no sé si llegaban a conocer a Flavio, con todos estos temas de la transmisión, que todas, o sea, y se reunía con los de Secretaría de Economía, y Secretaría de no sé qué, dice que, porque como les digo, es que era es una estrategia de la que no podemos quedar ajenos, y que entonces no queda a la suerte, ya no debe quedar a la suerte, o sea, tiene que ser incorporado. Y claro, empieza la transversalización por la capacitación, el diagnóstico. Por ejemplo, esto que estamos haciendo hoy, de haber implementado, es una estrategia de transversalización de perspectiva de género, porque precisamente es sensibilizar, capacitar, visibilizar sobre el tema. Y que claro, la idea es que tenga un impacto a nivel de la institución, pero también, como decía la presidenta, a nivel de personas, porque la perspectiva de género no es un tema solamente teórico, es un tema, ser hombres y mujeres lo llevamos en todos lados, lo tenemos puesto. Y si nos transformamos no solo en el centro de trabajo, transformamos la manera como nos relacionamos con la pareja, con los amigos, en la familia, en el espacio público. Entonces, bueno, pues esto es parte de la transversalización, y aquí en México este camino ha pasado por, en 1953, el derecho al voto, en el 74
94, el establecimiento de la igualdad jurídica entre hombres y mujeres. 2001, Ley Federal para Prevenir Discriminación. 2009, Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. O sea, el establecimiento de esta ley es parte de esta transversalización de la perspectiva de género en el sector público. Es decir, las mujeres tenemos derecho a vivir una vida libre de violencia. Que antes, en los 80s, ni siquiera había una ley que reconociera la igualdad doméstica en el hogar. Tú ibas a denunciar y se burlaban de ti los policías y te decían: ay señora, arréglese por favor. O sea, en los 80s la violencia, un hombre podía pegarle a una mujer o viceversa y pues ya era un pleito de pareja. Ahora es un delito. Es una gran diferencia. Es parte de la transversalización en la que hemos avanzado. La ley para la igualdad entre hombres y mujeres en 2006 y, por ejemplo, también en la Asociación Nacional de Universidades en el 2002 se estableció un acuerdo para que todas las universidades del país entraran a un proceso de transversalización de género y por eso, por ejemplo, es un ejemplo de transversalización en la UADY. Desde este año tenemos el programa de fortalecimiento de la perspectiva de género en la UADY, que es parte de esta política pública. Es decir, no es que sea un rector u otro que quiera, sino que la NUYE, la Asociación Nacional de Universidades, que a su vez está supeditada a la Secretaría de Educación Pública Federal, que a su vez la Secretaría está supeditada al Plan Nacional, o sea, va en escalada. Y claro, aquí nos llega como el programa de género dentro de la UADY, donde hemos desde el 2010 trabajado revisando el tema de la desigualdad, visibilizándolo a través de diagnósticos, a través de revisar las políticas públicas de la universidad, trabajo de sensibilización con alumnos, con docentes, administrativos, manuales, autoridades. Nadie se puede quedar fuera en este proceso de transversalización. Hemos, por ejemplo, trabajado en el plan de estudios, hemos incorporado desde hace ya 4 años una materia maravillosa que se llama Profesionales con Perspectiva de Género, que es una materia súper bonita, que es optativa, pero le dimos los más altos créditos, porque es el rancho para que se inscriban alumnos de todas las carreras. Entonces yo ahorita, por ejemplo, en el verano di la materia y tenemos alumnos de ingeniería, de matemáticas, de veterinaria, de derecho, hablando de temas de igualdad, de derechos, de violencia, y es una cosa maravillosa, ¿no? Porque es una materia institucional que le da créditos a los alumnos y que es una manera de seguir fortaleciendo la perspectiva de género, en este caso, por ejemplo, entre los alumnos. Y ha tenido súper buena aceptación. En la UADY, por ejemplo, tenemos conferencias en el Día Naranja, Internacional de la Mujer, Día de la No Violencia, ya tenemos el protocolo de hostigamiento y acoso, que obviamente es perfectible. En estos días habrán visto que hubo precisamente una denuncia por parte de trabajadoras de una facultad. Bueno, ninguna facultad, ninguna universidad en el país está exenta del acoso y el hostigamiento. La diferencia es que ahora se habla, se nombra, se denuncia y se sanciona. Entonces, más que meter debajo de la alfombra, como cuando queremos que no vean el polvito, tenemos que reconocerlo. El primer paso es reconocer el punto de partida para poder empezar a generar los cambios, ¿no? Entonces ya tenemos igual varias investigaciones que hemos hecho. La última la presentamos en la Feria Internacional del Libro y está en digital, se la voy a compartir para que la tengan, sobre derechos humanos y género, un estudio que hicimos de qué tanto perciben o no sus derechos entre trabajadores académicos y manuales de la universidad, igualmente como un punto de partida para ver dónde hay áreas de oportunidad a trabajar.
Y bueno, tenemos el diplomado que además está abierto al sector público, que ahorita ya va a comenzar, igual les envió la convocatoria, el diplomado en transversalización de la perspectiva de género que venimos haciendo hace ya, es como la 8ª generación. Entonces, todo esto, y obviamente revisando presupuestos, revisando reglamentos, revisando condiciones laborales, y todo eso es parte del trabajo de la transversalización de la perspectiva de género en la universidad, que quiero que lo vean así, es la universidad, la UADY, es solamente un puntito ligado y enlazado a todo un proceso mayor, nacional, internacional. O sea, no es que la UADY, igual que fregones somos, vamos de avanzada, no es cierto. O sea, estamos respondiendo a una política internacional y nacional. Y además, tan es así que este proceso de transversalización está activo y presente en prácticamente todas las universidades públicas del país. De hecho, estamos aglutinados como universidad en la red de estudios de género de la región sur-sureste, donde está la Universidad de Campeche, Tabasco, Veracruz, Villahermosa, Quintana Roo, compartiendo buenas prácticas y tenemos todo un grupo de académicos trabajando en estos temas. Porque es que no es si quieres, es que hay que estar ahí, la jugada es parte de lo que hay que estar. Avanza, por favor. Bueno, y no solo, como les digo, no es nacional, a nivel nacional lo mismo la UNAM, el IPN, todas las universidades del país, y a nivel internacional exactamente lo mismo. Ya tienen centros de género, programas de género, diagnósticos de género, protocolos. O sea, ¿ven? O sea, no es un caso aislado. Entonces, qué bueno, les felicito que ya se hayan subido. Se tardaron a este barco. Pero qué bueno, nunca es tarde. Más vale tarde que nunca. Avanza, por favor. Y esta ya es la última y se la quiero leer textual. Es la última. Ahora sí que la última y me voy. Los costos que en el desarrollo humano, la economía y calidad de vida de los habitantes de un país tienen la desigualdad y discriminación hacia las mujeres, es reconocida a nivel internacional, y erradicarla se ha vuelto el reto que en diferentes cumbres internacionales se ha puesto entre los objetivos de desarrollo del milenio, ONU 2000, y posteriormente los objetivos de desarrollo sostenible y la Agenda 2030. Se estableció que un objetivo estratégico, es la palabra estratégico, para lograr un desarrollo social y económico sustentable es lograr la igualdad sustantiva entre los géneros y la autonomía de las mujeres. La educación de las mujeres tiene un efecto dominó para el cumplimiento del resto de los objetivos de todas las agendas internacionales de desarrollo. En México, en el 2012, por primera vez, se incluyó la perspectiva de género en el Plan Nacional de Desarrollo como un eje que debe atravesar todas, absolutamente, todas las políticas públicas de nuestro país. Y de ahí para acá no puede haber retroceso, ni un paso atrás. O sea, podemos ir adelante, pero no atrás. Gracias. Muchísimas gracias, doctora Rocío. Queda abierto el espacio, compañeras, compañeros, para efecto de que puedan, si así lo desean, externar sus preguntas o comentarios para que la doctora aquí presente, aprovechando también de su nobleza y de su conocimiento, nos pueda responder. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Solo una pregunta, el diplomado que usted había comentado
Sí. interesante. ¿Tiene algún costo o tiene que ser solo para algunos de? No, está abierto al sector público. Sí tiene costo, pero creo que hay costos. Como es el de la UADY, la verdad es súper bajo. Y entiendo que hasta pueden hacer como convenios de si se inscriben, hasta vamos a comprometer a la presidenta. Si se inscriben tantos, puede haber como costo menor, porque obviamente lo que se trata es de formar a más personas dentro de las instituciones, pero les paso la información con mucho gusto. Gracias. Claro que sí, ojalá te animes. Sí. Se anime. No se ve. Digo, papá, que oigan. Margarita, que veas. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta más? Sí, Doctora, se valen quejas, No, bueno, el costo del diplomado son 4.500. Ah, ya los miraron. El 50%. ¿Con el 50? Con el 50%. Pero todo el diplomado, que son ¿cuántos módulos? Son creo que 6, ¿no? No recuerdo. O sea, la verdad está regalado, porque, o sea, vete a la Mayaba a tomar un diplomado, 60,000 pesos. O sea, 4.500 nos los gastamos hasta en una salida. 3 salidas a comer. Ya no baja de la salida de 1,000 pesos. O sea, vas con tu familia y igual es cooperacha, pero una sentadita a comer, te pagan 1,000 pesos. Doctora, ¿alguna recomendación de acciones afirmativas para comenzar a cambiar esta visión y comenzar a utilizar la perspectiva de género en nuestras funciones? Sí. Bueno, precisamente es buen punto, porque la transversalización de la perspectiva de género se cristaliza a través de lo que se conoce como las llamadas medidas de acción afirmativa, precisamente que está preguntando Sergio, medidas de acción afirmativa, que son acciones que se piensa deben ser, un poco estoy explicando porque la verdad es que por el tiempo también corría, deben ser temporales, y la idea es que vengan a cerrar estas brechas. Un ejemplo de medida de acción afirmativa son las llamadas cuotas de género para los partidos políticos. Esto de que le digan a los partidos políticos, al menos 50% de tus candidatas tienen que ser mujeres. Es una medida de acción afirmativa, porque no es que quieras o no quieras, es que si no registras al menos el 50%, no te registramos a tu candidato, ¿no? Bueno, yo fui, hasta ahorita terminé, fui consejera del Instituto Nacional Electoral de 2018 a 2021 y fui presidenta de la Comisión de Género, Igualdad y No Discriminación, que por cierto creamos y presidí la primera comisión. Y entonces justamente el tema en la política es que las brechas de género en la política, no les mostré la gráfica porque digo, es tanta información y tampoco quería yo ser abusiva con su tiempo, pero si ustedes revisan las brechas de género en política, por ejemplo, en el 2014, 2012, 2014, o sea, la brecha entre el número de diputados hombres y diputadas mujeres era así. Senadores y senadoras era así. ¿Qué sucede? Que en el 2018 se establece, el Instituto Nacional Electoral establece cuotas de género en los partidos políticos para que el 50% de sus candidatas a estos puestos sean mujeres. Y entonces, en el 2018, por primera vez, tenemos un Congreso del Estado, una Cámara de Diputados y una Cámara de Senadores, 50-50. O sea, por primera vez, y no fue magia, es que ya no hubo manera
de que los partidos siguieran dejando a las mujeres rezagadas. Ahora, ¿cuál es el pretexto que ponen los partidos? Cuando les ponemos, ya puse la camiseta de INE, ¿no? Cuando les ponemos las cuotas, ¿cuál es el pretexto que ponen? No tenemos suficientes mujeres preparadas para ocupar las candidaturas. Ajá, no tienen las suficientes. Bueno, a ver, por una parte, les quiero decir que si no las tienen es porque no te has preocupado como partido para capacitarlas y formarlas. El INE también tiene otra medida de acción afirmativa establecida para los partidos, que es que del total del dinero que le llaman prerrogativas que tiene cada partido, hagan de cuenta que un partido tiene 1 millón de pesos por el número de votos. De ese 1 millón de pesos, dedica 200,000 a capacitación. Bueno, de acuerdo a esta medida de acción afirmativa, el 3% de esos 200,000, así etiquetado, lo tiene que destinar a capacitación para el fortalecimiento de liderazgos femeninos dentro del partido. 3% de esos 200,000, que es, ¿cuánto es? No sé, 60,000 pesos, ¿no? 60,000 pesos, bueno. Es una medida de acción afirmativa para que no digan que no tienen mujeres. ¿Qué ha pasado? Yo estoy investigando ahorita sobre este tema. De hecho, le pedí información a Lina. Estoy investigando sobre este tema porque a mí me interesa este tema. Bueno, ¿qué me encuentro? Conste que estuve en el INE y la verdad, hasta en el propio INE no es tan clara la información. Entonces, justamente acudí a ustedes como ciudadana a pedir información para que los partidos me dijeran, los que tienen presupuesto federal aquí, en qué están gastando ese 3%, en qué lo están gastando, y revisar si efectivamente lo están canalizando. ¿Saben qué me encontré? Un partido me envió la información que me hicieron llegar. Supuestamente hizo trípticos y dio conferencias virtuales para ahorita pedir sobre el 2018 con temas de género. Pero yo quiero que vean los trípticos. Un niño de primaria hace un mejor tríptico. Y dijeron que gastaron 300,000 pesos en los trípticos. Pero eso no es lo peor. Yo que soy muy desconfiada, piensa malas y acertadas, decía mi abuelita, me puse a indagar y encuentro que la empresa que factura los trípticos literal es una lavandería. Y es una lavandería que igual facturó en Veracruz, pero de verdad lavandería de ropa. Y es la empresa que está facturando la supuesta, obvio, es una simulación, ¿verdad? Obvio. Otro partido. Dicen que hicieron una investigación sobre las causas de la violencia política hacia las mujeres en Canadá. Y se gastó nada más y nada menos que 300,000 pesos en una investigación que hizo en 2 días. La empezó el lunes y la acabó el jueves. Se gastó 300,000 pesos. Y cuando le dije, bueno, quiero ver la investigación, ya le hiciste, quiero verla, es acceso público, ¿no? Hiciste con recursos públicos. No la hice. Pues como que siempre no la hice. Y así como ese, o sea, ¿a qué voy? Que un poco cerrando la idea es
cuando les ponemos, porque la verdad, las medidas de acción afirmativa se imponen, no se negocian. Se imponen y son medidas partiendo de que hay desigualdad, de que hay brechas y que son medidas que se tienen que dar así como cuando dicen, cuando toman la medicina o te mueres. O sea, no hay vuelta de hoja. Es que no me gusta esta fea. Pues te la tomas, ¿no? Es igual. A ver, ¿quieres participar como partido político en la elección? ¿Quieres tener registro de tus tantos distritos? 50% una lista con 50% hombres y 50% mujeres. Es que no tengo mujeres, ve de dónde las sacas. Pero tu lista tiene que haber 50% de mujeres. O sea, sí, los ponemos contra la pared, es verdad. Pero no hay de otra. O sea, la realidad es que sí hace una diferencia ver simbólica y culturalmente, que es cierto que muchas de las mujeres que llegan en este 50% no tienen ni idea que llegan, es verdad, pero ¿saben qué? También muchos de los hombres que llegan. Y la realidad también se ha visto que las mujeres que llegan a los puestos políticos, no como cuotas, sino que han llegado porque han tenido una trayectoria, muchas tienen más estudios, porque a las mujeres siempre se nos pide más para llegar a ese puesto alto. Es como que siempre estamos a prueba, somos intrusas y siempre estamos a prueba y tenemos siempre que demostrar que nos los merecemos y se nos pide más. Entonces, sí es cierto, muchas de estas mujeres que llegan con las cuotas no tienen idea que llegan, no están preparadas, pero ¿saben qué? No importa. Tienen que llegar. Porque simbólicamente empieza a ser una diferencia ver un congreso donde hay 140 curules, donde hay 70 hombres y 70 mujeres sentados. Y empieza a ser una diferencia cultural hasta para las jóvenes y las niñas, de decir, ¡ay, mira! Ahí también hay mujeres. Yo también puedo ser un día senadora. Yo también puedo ser un día, ahorita con la cuota de género, con las cuotas y las medidas de acción afirmativa para gobernadoras que hubo en las elecciones del 2021. Por primera vez, de 15 estados donde se jugó para gobernaturas, 7 mujeres gobernadoras. No es magia, se llama medida de acción afirmativa cuota de género. ¿Que estuvieron contentos los partidos? No, porque no pudieron poner al compadre. Tuvieron que poner a la comadre, pues sí, no. Pues sí, pero no importa. O sea, lo que les quiero decir, que esto es gradual. O sea, tenemos que llegar a estos espacios, pero no basta con llegar. Y ahí es donde está el tema del 3%. Y por eso yo no voy a quitar el dedo del renglón y les voy a seguir pidiendo información, porque voy a llegar hasta las últimas raíces y luego voy a publicar. ¿Por qué? Porque si hay un dinero etiquetado, es una vulneración a las militantes de los partidos que no puedan acceder a ese recurso para ser capacitadas. Porque efectivamente hay brechas de género en la... Por ejemplo, tantas mujeres en el interior del estado que yo he trabajado, conocí a la presidenta en unas mesas de trabajo que tuvimos con Indemaya. He hecho varios proyectos en el interior del estado. La cantidad de mujeres talentosas en el interior del estado, sobran las mujeres talentosas, pero requieren ser capacitadas, tener educación, capacitación, formación, para que obviamente muchas tienen liderazgos naturales, pero sus liderazgos se vean fortalecidos, se proyecten y también cuando lleguen realmente nos representen y representen las demandas de la comunidad, de las mujeres y puedan alzar la mano no solo por alzar, sino que tengan una posición razonada, un voto razonado cada vez que alcen la mano para votar en un congreso, ¿no? Pero
contra las mujeres porque están afectando su desarrollo, su capacidad de liderazgo. Y bueno, entonces sí, qué bueno que estemos llegando a más mujeres. Medidas de acción afirmativa, pues yo creo que estamos, Sergio, en un punto donde las cuotas son muy importantes, ¿no? Por ejemplo, aquí en el INE, ya en el Instituto Nacional Electoral, yo digo que yo entré, también gracias a que ya hubo una cuota, porque cuando yo entré en el 2018, de los 6 consejeros que íbamos a ocupar un lugar, como un consejo local, 3 teníamos que ser hombres y 3 mujeres. Bueno, pues sí, yo creo que mis compañeras y yo hicimos, la verdad, un papel muy comprometido y muy decoroso, pero bueno, la verdad es que con todo y las credenciales que tuviéramos, si no había esa cuota, a lo mejor de esas 3 que llegamos, solo llegaba una. ¿Me explicó? O sea, entonces, por ejemplo, yo sí creo que algunas medidas de acción afirmativa, pues precisamente todavía aquí en este país, o sea, el proceso de cambio cultural nos va a tomar mucho tiempo, que de manera natural, digamos, o sea, ¿por qué les digo que las medidas de acción afirmativa son temporales? Porque en la medida en que el proceso de transversalización siga con este tema de sensibilización, capacitación, donde a lo mejor vengo a la primera conferencia y digo, las mismas tonterías de siempre, la feminacia hablando, que horror, ya me quiero ir a comer, algo se me pega, a lo mejor en la segunda ya digo, bueno, pues igual y lo que escuché la otra vez, igual me hace un poco más de sentido, igual y no está tan disparatado, y a lo mejor empiezo a relacionarme de manera diferente, o sea, este es el proceso de sensibilización. Entonces, ahorita llegaron por cuota, pero también son espacios donde los hombres empiezan a saber y a negociar con mujeres para en el Congreso, en la Cámara de Senadores. Entonces, lo ideal, o a lo que debemos llegar, es que un día sin cuota y de manera natural tengamos la misma oportunidad hombres y mujeres. Y es esto, ¿no? La verdad, por ejemplo, mi generación todavía como que pensar en la política, así de voy a ser senadora, diputada o gobernadora, como que nos da miedo, ¿no? Así como, es que política, son como medio víboras, como que qué miedo, ¿a qué me voy a meter? Y a lo mejor no es para mí, porque crecimos con cámaras de senadores y diputados donde solo había 3 mujeres con 80 hombres, y como que no nos sentimos nuestro espacio natural. En cambio, nuestras hijas, nuestras sobrinas, las niñas, cuando están viendo estas cámaras, es como que en automático. Yo también puedo ser, decía, no, ya no me digas una camisetita, ya no me digas princesa, dime primera ministra, dime gobernadora, dime senadora. O sea, yo también puedo acceder ahí. O sea, simbólicamente, la imagen tiene mucho peso. Ver que están ahí mujeres, ver que hay una mujer que preside en cualquier secretaría, tiene mucho peso. Y ese es un cambio cultural que todavía seguimos en movimiento, pero bueno, Sergio, yo sí creo que las instituciones aquí tenemos que seguir fortaleciendo el tema de las cuotas. Todavía hay muchas instituciones, sector salud conformado por muchísimas mujeres, todavía los puestos directivos, la mayor parte, siguen siendo hombres. En la propia UADY, donde estamos 50% hombres, 50% mujeres como población, todavía a la hora de los puestos directivos más altos, bueno, no tenemos la primera rectora, y obviamente no es que nos los impidan, pero ahí entran otros temas culturales de que las mujeres
La que pensábamos que podía ser una aspirante ahorita, la que es la secretaria general, porque tenemos cambio de rectoría en diciembre, ya se bajó. O sea, pensábamos que podía ser, ¿no? Estoy diciendo, podía ser, porque ya no podía ni ser candidata, ¿no? La primera mujer rectora en la UADY en 100 años. Entonces, los aspirantes son hombres. Entonces, y bueno, las medidas de las acciones de transversalización, este tipo de veras, que estas conferencias, cursos, conferencias, cine debates, talleres, todo eso abona mucho. Porque, como te digo, y como les digo, yo estoy segura, porque además es normal, que dentro de todo este público habrá personas que todo lo que les dije les haga mucho sentido, habrá personas que algunas cosas no les hagan tanto sentido, y también habrá otras que digan, qué flojera, ya que acabe, y la feminazi es ahí parada, seguro también. Es el momento cultural en el que estamos, pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo porque de gota en gota el agua hace arrecifes, ¿no? Pareciera que una gota no puede hacer la diferencia, pero cuando es constante hace arrecifes, ¿no? ¿Se arrecifes? Sí, por ahí una preguntita, sí. En cuanto a las medidas de acción, no sé muy bien, pero sí podrían ser convocatorias como en la Administración Pública Federal de que sean solo y exclusivas de género para mujeres. Sí, esa es una medida de acción afirmativa también, por ejemplo. Pero, ¿de qué manera se puede hacer sin que el otro género se sienta atacado, discriminado? No, pues es que se van a sentir atacados y discriminados, pero aquí el punto, o sea, se tiene que demostrar que darle esa ventaja a las mujeres en esa área para la que se esté concursando es una medida de acción afirmativa, en tanto que de manera natural hay una serie de factores que no han permitido que más mujeres lleguen. O sea, esto tiene que ver con, a ver, todo